Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta sesión grabada vamos a realizar algunos ejercicios en el que se emplee la ley de Snell o ley de refracción para poder resolverlos. El primer problema que tenemos en pantalla es el que nos dice lo siguiente. Se requiere determinar la profundidad de una alberca llena de agua, midiendo el ancho, que tiene un valor de 5.5 metros, y luego observando que el borde inferior de la alberca apenas es visible a un ángulo de 13 grados sobre la horizontal. Con estos datos, bueno, pues nos pide determinar entonces la profundidad de esta alberca. Bueno, aquí lo que podemos notar es lo siguiente. Para que esta persona pueda observar este punto que nos menciona el ejercicio, el borde inferior de la alberca, bueno, pues debemos de notar lo siguiente. El haz de luz proveniente por este borde inferior tiene que viajar primero en este medio, el agua, después llegar a este punto, salir al aire y continuar su camino hasta llegar a los ojos de esta persona. Entonces es claro que este rayo de luz que estamos dibujando está cambiado de medio durante su recorrido. Y al cambiar de medio, entonces podemos pensar en ocupar la ley de Snell para determinar lo que el problema nos está pidiendo aquí. Ahora, la ley de Snell, recordemos, toma en cuenta los ángulos de incidencia y de refracción de la luz, así como los índices de refracción de los medios, donde el rayo de luz viajaba al inicio, vamos a llamarlo el medio incidente, y el medio al cual la luz pasa, que vamos a llamarlo como medio refractado. Bueno, entonces para ver un poco las ideas que van a ser útiles, consideramos el siguiente esquema. El rayo de luz viene desde el borde inferior de la alberca, llega al punto aquí marcado. Aquí la línea normal va a ser justamente esta línea vertical que en la figura se mostraba. Así que este ángulo θ i va a ser el ángulo incidente en el primer medio, el medio agua. Cuando el haz de luz sale a este otro medio, respecto a la normal, forma un ángulo distinto, un ángulo θr o ángulo refractado. Y entonces aquí, de acuerdo a la ley de Snell, tenemos que considerar el índice de refracción de este segundo medio. Bueno, aquí tenemos en cuenta que el índice del agua es 1.33, mientras que del aire, como habíamos comentado en la sesión pasada, es muy cercano al 1. Así que para fines prácticos, pues lo vamos a tomar exactamente igual a 1, que es lo mismo que pensar que se trata del vacío. Bueno, entonces, ahora notemos lo siguiente. El ángulo que el problema nos está dando como dato a la salida o en el medio aire es de 13 grados. Pero este ángulo de 13 grados es el que se está formando entre el suelo y el rayo de luz. Es este ángulo que tenemos aquí. Vamos a llamarlo alfa. Pero como podemos notar, alfa y el ángulo refractado son complementarios. Así que podemos tratar de reescribir esto en términos de ese ángulo que el problema nos está dando. Así que bueno, podemos hacer esa sustitución y decir que θr es igual a 90 grados menos alfa. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Ya hemos escrito la ley de Snell, pero pues aparentemente aquí no aparece cómo determinar la profundidad de esa alberca. Bueno, pues lo siguiente a considerar es, digamos, el aspecto trigonométrico del problema. Notemos lo siguiente.
El problema nos menciona que esta distancia, desde este punto donde el rayo de luz cambia de medio al punto del cual emerge, tiene un valor de 5.5 metros medidos de forma paralela a la superficie de agua. Así que esta distancia D, que aquí aparece en el esquema, vale 5.5 metros. Y esta distancia H, pues es justamente la profundidad que tiene la piscina o la alberca. Bueno, como podemos notar, si relacionamos estos dos lados del triángulo que se estaría dibujando aquí, podemos fácilmente determinar el valor de H. Y para ello necesitamos el valor de este ángulo. Pero bueno, de aquí vemos que es fácil obtenerlo, no es complicado. Básicamente ya tenemos toda la información. Ya conocemos el valor del ángulo alfa, 13 grados. Conocemos el índice de refracción del agua. Y este índice de refracción pues lo tomamos como 1. Bueno, para no extendernos más, podemos concluir que el ángulo incidente tiene un valor de 47.1 grados. Y del triángulo rectángulo que hemos dibujado o que hemos reconocido en este esquema, tenemos lo siguiente. La tangente de θ i es igual a la longitud t entre la longitud h. Despejando a h y tomando en cuenta el valor de d, pues queda que la altura o profundidad, en este caso de la alberca, tiene un valor de 5.1 metros. Bien, así que de esta manera, muy parecido a lo que hicimos en la clase anterior, podemos estar utilizando aspectos trigonométricos para resolver algunos problemas. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio, que trata de lo siguiente. En este problema nos comentan que el bloque de vidrio que se ilustra en esta figura tiene un índice de refracción con un valor de 1.5. Nos indican además que está rodeado por aire. ¿Ok? Así que dentro de este bloque de vidrio tenemos un medio con un cierto índice de refracción y alrededor un medio de índice de refracción prácticamente elegido como 1. Nos indican que un rayo de luz entra al bloque por su cara izquierda. Aquí lo tenemos. Aquí viene el rayo de luz que incide, atraviesa el medio y vuelve a salir al aire, como tenemos en esta figura, por la cara derecha del bloque de vidrio, con una dirección que es paralela a la base del bloque. Así que este rayo de luz tiene una dirección que es paralela a esta línea horizontal. Con estos simples datos que el problema nos menciona, nos piden determinar el valor del ángulo de incidencia con el que la luz llega a la cara izquierda de este bloque de vidrio. Bien, antes de continuar, los invito a que ustedes intenten dar con la respuesta, hagan alguna construcción que les permita obtener el resultado para que, bueno, sirva de práctica. Aunque en unos minutos más veremos cómo resolver este ejercicio, valdría la pena que ustedes pausen este video, intenten resolver el ejercicio y después comparen con el método que aquí se propone
y el que ustedes realizaron. De esta manera, bueno, podrían detectar si hubo algunos aspectos en los que fallaron o en cuáles acertaron. Y todo esto, bueno, para practicar. Bien, pues vamos a proceder a resolver el problema. Bueno, lo primero que hay que realizar en este tipo de ejercicios es siempre un esquema. Un esquema en el que tratemos de identificar todos los aspectos geométricos o trigonométricos de la situación. Bueno, para ello consideremos entonces el rayo de luz que penetra en ese bloque de vidrio. El problema nos dice que el rayo de luz incide en la cara izquierda. Entonces, esta línea punteada o esta línea de color blanco es nuestra línea normal. Después, el rayo penetra en el medio, así que va a cambiar de dirección, como vemos aquí. Va a formar un ángulo θ r, que aún no conocemos, pero sabemos que se forma. Después, este rayo de luz avanza y llega hacia la cara derecha del bloque de vidrio. Cuando llega a esta cara, podemos aquí dibujar una segunda línea normal que sea perpendicular a esta cara inclinada. Bueno, después el rayo de luz emerge nuevamente al aire y forma un ángulo que aquí he nombrado como phi. Lo interesante en este problema es lo siguiente. Podemos nosotros notar la presencia de líneas paralelas en este problema. Veamos. La base se puede prolongar hacia adelante y la base resulta ser paralela al rayo de luz que sale de esta cara. Y la cara del bloque de vidrio, como podemos notar a continuación, funciona como una recta secante que corta a estas dos líneas paralelas de color azul. Entonces, podemos apelar a cuestiones de ángulos alternos internos para demostrar que el ángulo que aquí tiene el bloque de vidrio, que tiene un valor de 45 grados, es el mismo que se tiene aquí, este ángulo. Por esa razón, este ángulo phi vale lo mismo que este. Pero si este ángulo que se está formando entre la superficie del bloque y el rayo de luz vale 45 grados, pues no queda otra más que su complementario, su ángulo complementario, también valga 45 grados. Es decir, también lo podemos llamar phi. Así que aquí, pues, notando esto que se acaba de comentar, aunque el problema no nos lo diga, podemos concluir que el ángulo que forma el rayo de luz a la salida del bloque de vidrio y la línea normal vale 45 grados. Bueno, no solo eso estaría sucediendo, sino que además podemos notar lo siguiente. Si tomamos ahora en cuenta la línea normal que dibujamos al inicio y esta otra línea normal que tenemos en la segunda cara, podemos ver rápidamente que este ángulo phi, que ya sabemos que vale 45 grados, es el mismo ángulo que se forma en esta parte, en este cruce de las líneas normales. Así que bueno, el ángulo phi que aquí aparece se reproduce también al interior del bloque de vidrio, en esta sección. Bien, pues todo esto es importante como una construcción previa o un análisis previo
para poder avanzar en el desarrollo del problema. Bien, entonces una vez más los invito a que pausen este video y a partir de este punto, tal vez con la ayuda de este esquema, puedan ustedes continuar con el desarrollo para encontrar el valor de este ángulo de incidencia. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de este problema. Lo que tenemos es lo siguiente. Una vez más, debemos de recordar que los ángulos internos de todo triángulo, en particular del triángulo que aquí tenemos, cumple lo siguiente. Bueno, aquí una disculpa, aquí no tenemos un triángulo rectángulo, así que bueno, esta parte no es correcta. Bueno, regresando al problema, tenemos lo siguiente. 180 grados es igual a la suma de el ángulo θ sub r, es decir, el ángulo refractado, más gamma, que es este ángulo que tenemos aquí, más beta, que es este otro ángulo que tampoco conocemos por el momento en este punto. Pero ahora, ¿qué pasa con gamma? Bueno, el ángulo gamma es el ángulo suplementario al ángulo phi que tenemos aquí. Y este ángulo, pues ya sabemos por la construcción anterior, que vale 45 grados. Así que gamma tiene el valor de 135 grados. De esta manera podemos concluir lo siguiente, que θ r más beta dan 45 grados. Aún no sabemos cuánto valen cada uno de ellos, pero sabemos al menos que su suma da 45 grados. Bien, ¿cómo podemos continuar aquí? Pues hasta este momento no hemos aplicado nada que tiene que ver con el índice de refracción, con la ley de Snell. Así que bueno, vamos a aplicarla a continuación. Y para ello tenemos lo siguiente. A la salida de la cara derecha de esta placa de vidrio, conocemos el ángulo refractado con el que el rayo de luz sale al medio aire. Entonces, en esa interfaz podemos aplicar la ley de Snell. Entonces, tenemos lo siguiente. El índice de refracción del primer medio, que es el vidrio, por el seno del ángulo beta, que aquí se está formando entre la normal y el rayo de luz, esto es igual a el índice de refracción del medio aire, que tiene el valor de 1, como habíamos comentado anteriormente, por el seno del ángulo phi. Pero este ángulo ya lo conocemos, vale 45 grados. Entonces, de esta manera, rápidamente podemos determinar el valor de beta. Beta va a ser igual a el arcoseno de seno de 45 grados entre el índice de refracción del vidrio, que el problema nos menciona vale 1.5. Bueno, pues entonces ya está. Ya tenemos el valor del ángulo beta. Con el valor del ángulo beta podemos conocer ahora el ángulo θ sub r. Sustituyendo en la ecuación 1, fácilmente conocemos el ángulo refractado después de la primera interacción de la luz con el bloque de vidrio, es decir, este ángulo, esta abertura. Entonces, si aplicamos ahora en esta interfaz la ley de Snell, pues ya tenemos toda la información para determinar el ángulo de incidencia. Aquí tenemos la ley de Snell, en este caso, adopta la siguiente forma. El índice de refracción del medio aire, puesto que es el primer medio en el que está viajando la luz, por el seno del ángulo incidente, es igual al producto
del índice de refracción del segundo medio, que ahora es vidrio, por el seno del ángulo θr. Entonces, despejando a este ángulo θi y ocupando la ecuación 1, podemos determinar rápidamente el valor del ángulo de incidencia, que tiene el valor de 25.82 grados. Bien, pues como hemos visto aquí, tuvimos que aplicar dos veces la ley de Snell o ley de refracción para obtener información de los ángulos que se están formando al interior del medio llamado vidrio. Y asimismo, una construcción adicional, que tal vez no puede ser tan obvia al inicio, es tomar en cuenta lo que sucede cuando dos rectas paralelas son cortadas por una línea secante. En la sesión pasada algo se comentaba al respecto, y en este caso, bueno, pues la idea de ángulos alternos pues resultó bastante útil para poder conocer el ángulo con el que el rayo de luz sale al medio aire. Bien, continuemos con el siguiente ejercicio. El siguiente problema podría parecer algo complicado, pero si lo analizamos con cuidado, veremos que no lo es del todo. En este caso nos comentan que un haz de luz incide a 45 grados sobre un trozo de plástico que tiene 2 centímetros de grosor y un índice de refracción de 1.62. El plástico está en la parte superior de un trozo de vidrio de 3 centímetros de grosor, para el que el índice de refracción vale 1.47. Con esta información nos pide determinar la distancia D en la figura. Bien, en este caso la distancia D que nos están pidiendo determinar viene a decirnos cuánto se estaría desviando el rayo de luz respecto al punto en el que incide este sistema de dos medios. Si seguimos la trayectoria del rayo de luz al interior de esta configuración, vemos que aquí presenta una primera refracción, cambia de dirección, llega a esta otra interfaz en el interior de este objeto, y aquí tenemos una segunda refracción. Continúa su recorrido y llega a la cara inferior de este sistema y nuevamente se refracta. Sale nuevamente al medio aire, pero como vemos, pues lo ha hecho en una distancia que no es cero, o sea, ha avanzado, de tal manera que sale en este punto después de viajar en plástico y en vidrio. Bueno, ¿cómo podemos determinar lo que el problema nos está pidiendo en ese problema? Bueno, pues partamos del hecho de que en esta situación tenemos 3 refracciones. Eso es lo que estaría sucediendo en un esquema más simplificado de lo que se tiene aquí arriba. Tenemos el ángulo de incidencia, que el problema nos dice que vale 45 grados. Tenemos un ángulo alfa, que es el ángulo refractado tras la primera interacción que tiene la luz con esta interfaz. Después viene un segundo ángulo de refracción cuando la luz pasa del plástico al vidrio, y un tercer ángulo de refracción cuando el rayo de luz pasa del vidrio al aire nuevamente. Bueno, vale la pena aquí señalar lo siguiente. Estas líneas punteadas son las líneas normales a cada una de las interfaces donde el rayo de luz va cruzando de medio. Eso significa entonces
mediante puros argumentos geométricos que este ángulo que aquí aparece es alfa, porque aquí tenemos dos líneas paralelas y este rayo de luz se puede tomar como una secante, así que tenemos ángulos alternos internos. Algo similar ocurre acá. El ángulo con el que el rayo de luz incide en este otro medio es el ángulo beta que se tiene en esta parte. Una vez más, aquí tenemos dos líneas rectas paralelas y este rayo de luz funciona como una secante. Bueno, ya que tenemos esto en cuenta, ya que hemos notado estas tres fenómenos de refracción, podemos escribir la ley de Snell para cada una de ellas. Y lo que resulta es lo siguiente. Para la primera interfaz tenemos que el medio es aire, el ángulo de incidencia vale 45 grados, y en el segundo medio, que vamos a considerarlo como el plástico, tenemos un ángulo refractado a un ángulo teta. Ahora, aplicando la ley de Snell a la interfaz intermedia, plástico vidrio, tenemos esta igualdad: N1 seno de alfa por igual, a N2 por seno de beta. Y ahora, siguiendo con la otra interfaz, que sería vidrio-aire, tenemos esta relación: N2 por seno de beta igual a Na por seno de teta R, donde teta R ya es el ángulo refractado con el que el rayo de luz sale al aire. Bueno, ¿qué podemos notar aquí? Pues que rápidamente nosotros podríamos conectar la información de la primera interfaz con la última. Nótese que ese término de color azul es el mismo que tenemos aquí abajo, y este a su vez es el mismo que está aquí escrito en color rojo, y el de color rojo que aparece aquí es igual a este término de color verde. Así que si seguimos la cadena de igualdades, rápidamente podemos concluir que ese primer término se puede igualar a este último. Ese es un detalle importante a tomar en cuenta cuando se tienen distintos medios apilados uno después del otro y teniendo también un rayo de luz que llega a atravesar toda esa secuencia de medios. Así que bueno, ese es un aspecto repito, a tomar en cuenta a la hora de analizar estructuras como este caso, que tenemos dos medios. Bueno, ¿cómo implementamos o cómo sacamos provecho de esas relaciones que hemos obtenido? Bueno, para ello notemos lo siguiente. La luz, al atravesar cada uno de los medios, el plástico y el vidrio, va a ir desviándose poco a poco. Entonces nosotros podemos ir sumando el cambio en la dirección que va sufriendo conforme va atravesando el plástico y el vidrio. Entonces, la desviación total, el valor D que el problema nos está pidiendo determinar, se puede calcular como la suma de las variaciones en el recorrido o desviaciones que sufre el rayo de luz al atravesar cada uno de los medios. Entonces, tenemos lo siguiente. Consideramos que estamos ilustrando aquí uno de los cambios que presenta la luz en alguno de los medios. Concretamente, pensemos en esto. Aquí tenemos un triángulo que se forma. Esta distancia nos está diciendo ya cuánto ha cambiado la luz en su recorrido. Y hacia abajo tenemos otro triángulo que también nos da información de cuánto la luz ha cambiado después de atravesar esta interfaz. Si sumamos este valor y este otro,
conoceremos el cambio total, la distancia D que el problema nos está planteando. Entonces, en este esquema que aquí se está mostrando, estamos escribiendo de forma general esos dos valores de longitudes que el rayo de luz va a sufrir. Teta J, que aquí aparece, es el ángulo de refracción que tiene la luz al cambiar de un medio a otro. Este D sub J es el grosor del medio, ya sea el plástico o el vidrio, y L sub J es esa distancia que la luz se desvía al atravesar cada medio. Entonces, de aquí, por cuestiones meramente trigonométricas, podemos concluir que esta distancia LJ es igual a el grosor de cada sección por la tangente del ángulo refractado en cada medio. Bien, pues podemos ir sustituyendo los datos en cada una de las ecuaciones que tenemos. En la primera interacción, vamos a llamarla así, en la primera refracción que se presenta, resulta que el ángulo alfa tiene el valor de 25.87 grados. Para la segunda refracción que se presenta, el ángulo beta tiene el valor de 28.68 grados. Bien, pues ya estamos conociendo en cada interfaz el valor de θj. Esta es para la interfaz aire plástico y esta para plástico vidrio. Bueno, pues utilizando la ecuación 3 y ecuación 4 a continuación, tenemos lo siguiente. D es igual a el grosor del plástico por la tangente de alfa más el grosor de la región de vidrio por la tangente de beta. Utilizando los datos que el problema nos menciona, estaremos obteniendo que la desviación que presenta ese rayo de luz tiene el valor de 2.6 centímetros. Así que la distancia total que recorre desde este primer punto donde interactúa con este medio es de 2.6 centímetros una vez que sale a este segundo medio. Bien, para este último problema nos presentan la siguiente situación. Un prisma triangular está hecho de cristal corona. Es un tipo muy especial de vidrio que tiene un índice de refracción de 1.52. Este prisma tiene una forma triangular en cuya base los ángulos son iguales, valen 30 grados. Y además nos dicen que está rodeado por aire. Nos dicen que si los rayos paralelos inciden de manera normal sobre su base, como tenemos aquí ilustrado, ¿cuál es el ángulo phi que tenemos aquí arriba entre los dos rayos que emergen? Bien, para responder este problema vamos a tener que hacer, como ha sido una sugerencia en este tipo de ejercicios, obtener un diagrama donde intentemos representar de manera más compacta la información que el problema nos está planteando. Lo que tendremos es lo siguiente. Tenemos
aquí el prisma triangular, en donde los ángulos que están en la base miden exactamente lo mismo, que aquí hemos indicado como el ángulos teta. En color blanco tenemos los rayos de luz que entran en la base de este prisma triangular, llegan a estos puntos que aquí vamos a nombrarlos como punto A y punto B, que serían los que están aquí marcados, y emergen, pasan del medio cristal al medio aire. Como han sufrido cambios en su dirección, pues va a llegar un punto en el que estos dos rayos de luz se van a encontrar, se van a cruzar. A ese punto de intersección la vamos a nombrar como punto C. Y al vértice que tenemos aquí arriba vamos a nombrarlo como D. Bueno, vamos ahora a considerar la siguiente construcción para identificar algunos datos que van a ser importantes. Bueno, primero, esta línea amarilla punteada es la línea normal a la interfaz cristal-aire. Así que bueno, para esta interfaz, para este primer punto en el que ocurre una refracción, podemos rápidamente notar que este ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo teta que tiene el prisma en su base inferior. De esta manera, entonces, teta r es el ángulo de refracción o ángulo refractado cuando el rayo de luz pasa al aire. Y bueno, como este problema es bastante simétrico, pues lo que acabamos de comentar en este punto A vale también para el punto B. Este ángulo de incidencia teta es el mismo que tenemos aquí formando en esta parte del prisma de cristal. Y el ángulo teta r pues es el que se forma entre la línea normal y el rayo de luz una vez que sale al medio aire. Bueno, ¿qué más podemos construir en este problema? Bueno, pues vamos a identificar algunos rectángulos que van a ser realmente útiles a la hora de analizar el ejercicio. Bien, el primer triángulo que podemos dibujar es el que se forma con los vértices A, B y C. Para este triángulo tenemos la siguiente construcción. Vamos a nombrar a alfa a los ángulos que tiene en su base y al ángulo que tiene en la parte superior será el ángulo phi, que es justamente el que estamos buscando. Estos dos ángulos que tenemos en la parte externa y en la parte interna del triángulo son exactamente los mismos, valen igual. Y en el otro triángulo que podemos dibujar es el triángulo que se forma entre A, B y D. Para ese triángulo que está justamente apareciendo al interior del primero, vamos a nombrar a teta al ángulo que se está formando aquí. Y de hecho, este ángulo teta que aquí se ha escrito en color verde es exactamente igual al ángulo que hemos aquí considerado, el ángulo teta, el ángulo de incidencia, el cual a su vez es igual al ángulo del prisma, el que tiene el valor de 30 grados. Bien, ¿qué otras construcciones podemos hacer aquí? Bueno, el ángulo alfa que estamos aquí nosotros considerando incluye a este ángulo teta y de hecho a una porción más. Esta porción extra aquí marcada en color amarillo podemos notar que se estaría formando entre el rayo de luz
y la superficie del prisma. Pero este ángulo es justamente el complementario de θ r. Así que, pues, rápidamente podemos concluir que ese ángulo que tenemos aquí vale 90 grados menos θ r. Bien, entonces, a continuación tenemos las siguientes conclusiones. Una vez más, la suma de cualquier triángulo, pero la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Y en este caso específico tenemos que phi más 2 veces alfa es igual a phi más 2 veces esta suma. Este ángulo alfa, como se comentó, incluye al ángulo θ y al ángulo complementario a θ r. Así que bueno, sustituyendo toda esta información, obtenemos a la que vamos a llamar como ecuación número 1. Este ángulo θ r entonces lo podemos ocupar para determinar el valor de phi. De hecho, si aquí de la ecuación 1 se simplifica, podemos notar que 2 por 90 grados da 180. Este 180 que se obtiene se puede reducir o simplificar con este otro que está a la izquierda de la ecuación. Y este θ r se puede ocupar para determinar phi. Este ángulo θ y es el que el problema nos da, el que vale 30 grados y que se muestra justamente aquí. Bien, entonces lo único que hay que hacer ahora es determinar justamente el ángulo θ, y eso pues se obtiene rápidamente de utilizar la ley de Snell. Entonces, aplicando la ley de Snell a cualquiera de los dos rayos de luz que inciden de esta manera, tenemos lo siguiente. El índice de refracción del prisma multiplicado por el seno del ángulo θ es igual a el índice de refracción del aire, que nuevamente lo menciono, se puede tomar como 1, por el seno de θ sub r, del ángulo refractado en el aire. Entonces, de esta ecuación, y utilizando los datos del problema, se encuentra que θ r vale 49.46 grados. Y de la ecuación 1, entonces, una vez que se simplifican y se sustituyen los valores, encontramos que phi, que es el ángulo que se forma entre los dos rayos de luz que emergen del prisma, tiene un valor de 38.92 grados. Pues bien, jóvenes, en este último problema, como podemos notar, una vez más hicimos uso tanto de la ley de Snell como de cuestiones un poco geométricas, algunas otras más trigonométricas, pero que bueno, al final todas sirven para determinar lo que aquí el problema nos está pidiendo hallar. Bien, jóvenes, pues esto ha sido todo por esta sesión que se ha grabado. Que tengan todos una excelente tarde o una excelente noche. Hasta luego.